Pues si te ponen la segunda presentación, seguimos en el mundo de las resistencias. Sí. La 39. Vale, pues mirad, esto es la siguiente comunicación que os queríamos presentar. Esto sale también del Work Package de trabajo de la RIS, de resistencia, y bueno, esto nace de algo que nos preocupaba, porque realmente, yo no sé si vosotros lo tenéis claro o no, pero yo no tengo claro cuál es el punto de corte que hay que utilizar cuando uno hace secuenciación masiva para interpretación de resistencia. Y luego en todo este mundo de la resistencia y de la secuenciación masiva hay algo que por lo menos nosotros creemos que es muy relevante, que esto es de las mutaciones inducidas por ApoVec. Entonces el objetivo de esta presentación era mostraros un poco cuáles son los datos y llamar la atención sobre la importancia que puede tener esto en la interpretación de la resistencia. Mirad, ApoVec es un mecanismo son enzimas celulares que lo que hacen es inducir mutagénesis. Se han relacionado con el cáncer y en el mundo del VIH se han relacionado con la posibilidad de que puedan inducir también mutaciones asociadas a resistencia. Y no está muy claro el que cuando uno detecta una de estas mutaciones sea porque realmente es una mutación que esté presente o sea una mutación que esté como consecuencia de errores de la secuenciación. Y esto es especialmente relevante. El otro punto que es interesante es el del punto de corte. Siempre hablamos de prevalencia de mutaciones y yo particularmente me gusta más hablar de carga mutacional, porque fijaros, aquí veis un ejemplo de una mutación 184V al 1,57%, eso son 273 copias, que es nada, pero si este paciente en vez de tener 117.000 copias hubiera tenido 174.000 o 1.740.000, pues lógicamente estaríamos hablando de mucha más cantidad de mutación con la misma prevalencia, con lo cual el punto de corte estimado con prevalencia desde mi punto de vista puede llevar a errores. Esto está muy bien revisado por quien quiera tener más datos en este paper, en el que precisamente, entre otros factores, hacen hincapié en esos dos aspectos, en las mutaciones de ApoVec y en los puntos de corte. Y por eso nosotros lo que queríamos era evaluar cuál era el impacto, cómo estaba esto impactando los puntos de corte y ApoVec en la interpretación de las resistencias a primera línea. Mutaciones de ApoVec o inducidas por ApoVec hay muchísimas. Que tengan impacto sobre la resistencia son estas 18 que veis ahí. Y otra vez me he permitido señalaros en negrita las que en este momento tienen mucho interés en la transmisión de resistencia. Entonces, mirar qué es lo que hicimos. Pues lo que hicimos fue, dentro del paquete de trabajo de la red de SIDA, cogimos y le preguntamos a aquellos que nos estaban mandando secuencias consenso obtenidas por NGS, le dijimos, en vez de mandarnos las secuencias consenso, mandarnos los FASTA-Q, que lo que vamos a hacer es analizarlos, vamos a mirar las mutaciones que se detectan, vamos a mirar en qué prevalencia están y vamos a ver cómo afecta el punto de corte y cómo afectan las mutaciones inducidas por ApoVec. Y esto es lo que queremos mostraros. Mirar, en este análisis, que lo hemos centrado otra vez en el análisis de 2022, hemos estudiado secuencias de 128 personas que viven con VIH, 125 de proteasa, 119 de RT y 116 de integrasa. Y fijaros en los datos, 19 personas que viven con VIH, que supone el 15%, tenían mutaciones de resistencia como poblaciones mayoritarias. No es preocupante porque 17 de esos 19 son otra vez a no análogos, que sabemos que no usamos en primera línea. Y cuando hacíamos el análisis mediante el estudio de variantes minoritarias, esos 19 personas que viven con VIH subían hasta 31, que supone el 25%. Mirad, cuando mirábamos en dónde estaban esas mutaciones, si eran mutaciones de ApoVec y qué prevalencia tenían, pues estos son los datos y os los voy a ir mostrando muy rápidamente por familia. Esto es para análogos de nucleósidos. Y fijaros en una mutación que antes, en la presentación anterior, llamó la atención, la 184. En este caso, 184I. Ahí veis 3 personas que viven con VIH que tienen 184I, que es una mutación de ApoVec y que además está en una prevalencia muy baja, en torno al 3% en los 3 pacientes. Y en las columnas de al lado tenéis cómo sería la interpretación de la resistencia si no tenemos en cuenta que eso es una mutación de ApoVec y si no tenemos en cuenta que está por debajo del 5%, y cómo variaría si corregimos nuestro informe de resistencia utilizando
estos dos datos, ¿eh? Y fijaros que esto pasa de que tenemos 3 pacientes con muchísima resistencia a pacientes, lo veis en la columna de ApoVec más 5%, en los que todos, absolutamente todos están en verde. Esto es lo mismo que pasa con los inhibidores de la proteasa. Aquí tenemos el problema con 46I, con D30N. Esto no nos preocupa porque no se usan los inhibidores de la proteasa como fármaco de primera línea. Y esto es lo que pasa con los inhibidores de la integrasa. Y aquí sí tenemos un problema, porque aquí hay una mutación que es R263K, que fijaros que es la ApoVec más frecuentemente detectada, hasta en 6 de 12 personas que viven con VIH que tenían mutaciones en la integrasa en forma de variantes minoritarias tenían esta mutación. Y fijaros que también está en una prevalencia, con una prevalencia muy, muy baja, ¿eh? Y de nuevo, cuando corregimos, porque esto es una mutación de ApoVec y porque está por debajo del 5%, pues pasamos de un escenario en el que hay muchísimo rojo para resistencias a los inhibidores de integrasa a este escenario en el que pasa lo que todos sabemos, y es que no hay impacto ni hay impacto en la resistencia. Entonces, mira, esto es lo que queríamos mostrar. Lo que queríamos era alertar sobre la relevancia que tienen estas mutaciones, que hay que tenerlas en cuenta, y sobre todo el punto de corte también para la interpretación de la resistencia a los antirretrovirales. Creemos que para todos los microbiólogos clínicos es fundamental conocer esto para cuando se pongan a hacer o nos pongamos a hacer los informes, tenerlo en cuenta. Pero también es muy importante para los infectólogos que reciben el report, porque a lo mejor no todos los microbiólogos devolvemos un report con estas especificaciones. Y desde luego proponemos un punto de corte del 5% como mínimo. No sabremos, porque empezamos diciendo el 1%, después nos fuimos al 3% y ahora estamos en el 5%, a lo mejor el año que viene estamos en el 10%, pero en este momento como mínimo que limiten el posible error en las mutaciones inducidas por ApoVec. Y nada más, de nuevo agradecer a todos los participantes de la CORIS, a todos los que participan en el Work Package de resistencia y a los financiadores que han hecho posible este estudio. Y muchas gracias. ¿Qué método utilizáis de ultrasecuenciación? Porque es que cada método es distinto, no se puede aplicar el mismo porcentaje a todos, yo entiendo. Cada método es distinto. Sí, cada método es distinto. El punto de corte que dependa de qué método se utiliza o no, yo creo que más que del método seguramente influenciarán muchos otros factores, cargas virales, qué variante de virus es, más que el método en sí que estés usando. En general, todos los métodos que usamos y que se usan en rutina son métodos que están con marcado CE, que están validados. No estamos usando métodos que sean métodos homemade ni métodos caseros, en los que sí puede haber más influencia de la que tú estás suponiendo. Yo entiendo que en métodos validados que vienen de la industria de diagnóstico y que tienen un marcado CE, que precisamente corrige estos errores, no debe de haber tantísima variabilidad como tú supones. Yo lo que he leído que hay un problema que en la estandarización de la interpretación de resultados influye mucho el que hay muchos kits comerciales, cada uno distinto, y que es difícil ponerse de acuerdo en un punto de corte. Sí, totalmente de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Fede, súper interesante. Hay otro condicionante que no sé tampoco cómo modular, que es que cada paciente tiene niveles de hipermutación diferente. Y eso es una cosa añadida. En la polimerasa estamos viendo bastante también en otro tipo de estudios que no tienen que ver con resistencias, pero la variabilidad interindividuo es muy alta y algunos acumulan mucha hipermutación en polimerasa y otros no. Y tampoco sabemos a qué se debe. Estamos haciendo pruebas funcionales que quizás podemos hablar, pero es interesante. Gracias. Gracias a ti. Pues gracias, Fede, por hacer fácil lo difícil y esperemos que no pierdas tu vuelo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.